Hola chicos, continuamos con Malditas Matemáticas, capítulo 2. El capítulo 2 se llama El cuento de la cuenta. Bueno, entonces vamos al escenario. ¿Qué es lo que está pasando en este capítulo? Resulta que el matemático le quedó de contar un cuento a Alicia. ¿Recuerdan? El capítulo anterior estaba Alicia con el matemático. Entonces en este capítulo, el matemático le va a contar un cuento a Alicia. Entonces todo parte de la historia de un pastor, cuando el pastor comenzó a tener una oveja, luego otra oveja, luego otra oveja y ya se le creció el rebaño. Entonces el pastor tenía que empezar a contar cuántas había, porque si no pues se le iban a perder y tenía que empezar a cuidarlas. Entonces fue contándolas con los dedos de las manos y se dio cuenta que los dedos de las manos solo eran 10. Algunas personas empezaron a contar con los dedos de los pies para que fueran 20, pero era muy complicado. Entonces, gracias a que tenemos 10 deditos, se empezó a contar de 10 en 10, ¿sí? Entonces, para él fue más fácil empezar a reemplazar en vez de un dedo, en vez de tantos dedos y en vez de hacer tantas cuentas con los dedos, empezó a reemplazar. Cada 10 ovejas iba a poner una piedrecita, ¿sí? Cada 10 ovejas. Entonces se dio cuenta que se le fue creciendo ese rebaño. Todas las ovejas empezaron a crecer y a aumentar el número. Entonces él necesitaba un sistema para contarlas, porque si no, se le iban a perder y ya no iba a poder cuidarlas. Entonces, se inventó que cada 10 piedrecitas las iba a poner en un cuenco de barro, pero cuando se le fueron creciendo, ya entonces el cuenco de barro no era suficiente porque solo guardaba piedrecitas, pero entonces cada cuenco de barro se le fue aumentando hasta ponerlo en cuenco de madera que ya contaba era de 10 en 10. Y cuando se le iban creciendo más y más, ya el cuenco que utilizaba era de metal, que significaba que tenía 100 unidades. Entonces, él se aburrió porque pues igual andar con cuencos y con piedritas, entonces, ¿qué hizo? Pues como si nosotros hubiéramos hecho ahora, haber anotado con un bloc y con un lápiz. Entonces en esa época no había todavía esa tecnología tan moderna del bloc y el lápiz y ellos el pastor empezó a anotar en unas tablillas de arcillas con unos punzones. Entonces lo que hacía era que en vez de piedritas, cada piedrita era un palito y empezó a dibujar. Entonces los palitos después se le enredaba porque eso era palito, palito, palito y al final como que se embolataba porque no sabía si ese palito le contaba 100 o 10 o cuántas. Entonces él empezó a agruparlos así, pero de todas formas se empezó a enredar, ¿sí? Con estas rayitas. Entonces empezó a colocar las rayas en otras posiciones. Entonces ya esta la dejó paradita, luego esta la empezó a acostar, luego ya fue modificando, entonces tan, 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 luego así, tan, 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 y fue convirtiendo todas esas rayitas en lo que hoy conocemos como los números. Y empezó a utilizar el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Y se dio cuenta que cuando no había nada, también tenía que aparecer otro número que él no podía contar con los dedos ni con nada, pero que se lo iba a significar con una bolita. Y de ahí salió también el 0. ¿Listo? Entonces, gracias a esto, si ustedes notan, va desde el 1 hasta el 10, porque ya sería el 1 más el 0, te daría 10. Entonces, lo que pasó fue que se inventaron un sistema de numeración. ¿Listo? Entonces, a ese sistema de numeración se le llamó el sistema posicional decimal, porque iba contando de 10 en 10, porque aquí aparecían los 10 números. Entonces, en algún momento le dice a Alicia que gracias a eso puede contar el 3333. Entonces ahí ya empieza ¿por qué es posicional? Porque la posición determina si es una unidad, si es una decena, una centena o si son 1000. O sea que en este número, por ejemplo, cada 3 tiene una función. En este caso son 3 unidades, 3 decenas, 3 centenas y 3 millares, ¿sí? Entonces por eso es el sistema de numeración posicional decimal, que es el que va contando de 10 en 10.
y que va aumentando lo que es unidades, decenas, centenas y miles. Ese es el resumen del capítulo 2. Todo parte de un cuento, por eso se llama el cuento de la cuenta.